Hay una historia, una que ha estado escondida a plena vista en uno de los textos más influyentes del mundo. Y hoy la vamos a descubrir juntos. A ver, pensemos en esto. ¿Y si la manera en que siempre nos han contado estas historias no fuera la historia completa? ¿Qué pasaría si hubiera algo más, algo escondido justo ahí, bajo la superficie de esos textos que creemos conocer de memoria? Bueno, esa es justamente la premisa de un trabajo increíble que está de verdad cambiando la forma en que vemos estas narrativas tan antiguas. Y todo empieza con una nueva mirada, una nueva perspectiva. Ok, empecemos por el principio. ¿De dónde sale esta nueva forma de ver las cosas? Es que no es la opinión de una sola persona, para nada. Es un coro de voces. Estamos hablando de un proyecto internacional gigantesco. Un proyecto liderado por cientos de académicas. ¡Cientos! Imaginen a todas estas expertas de Europa y de otras partes del mundo, todas juntas, haciéndole preguntas totalmente nuevas a estos textos tan pero tan antiguos. Y aquí está, digamos, el punto de partida de siempre. El texto bíblico se centra, sobre todo, en la historia de una nación, de Israel. Por eso, claro, habla de sus líderes, los reyes, los profetas, los patriarcas, casi todos hombres. O sea, se enfoca en la vida pública. Y esto, por supuesto, nos deja con una pregunta enorme flotando en el aire. Si el texto habla de los grandes líderes, ¿cómo hacemos para saber cómo vivía la gente común? Y en especial, ¿cómo vivían las mujeres? Bueno, para eso hay que mirar más allá de las páginas. Y es justo aquí donde la arqueología entra en juego. Y lo que nos muestra, de verdad, es algo que cambia las reglas del juego. A ver, la Biblia nos cuenta sobre mujeres excepcionales, ¿no? Reinas, profetisas, matriarcas como Sara, Débora, Esther, figuras importantísimas. Pero la arqueología cuenta otra historia. La historia de las mujeres que no estaban en los palacios, sino que manejaban su día a día, sus casas y hasta sus propios negocios. Y miren esto, es una prueba increíble. Lo que vemos aquí es un sello, pero no de una reina ni nada por el estilo. Es de una mujer llamada Hannah, y era básicamente su firma para hacer negocios. Imagínense, probablemente para vender vino o aceite. Esto nos dice que las mujeres de a pie estaban metidas de lleno en la economía, mucho más de lo que los textos nos dejan ver. Pero ojo, el caso de Hannah no es único. La evidencia arqueológica nos está mostrando algo clave. Esa idea de que los hombres estaban en lo público y las mujeres encerradas en lo privado es una idea mucho más moderna de lo que pensamos. En el antiguo Israel, las mujeres tenían propiedades, hacían negocios y hasta es posible que ocuparan cargos públicos, como una tal Shelomit, que era servidora del gobernador. Ok, entonces la vida económica era más compleja. Pero no era lo único. La vida religiosa, la espiritualidad, también. Y para entender bien el Génesis, hay que recordar algo fundamental. El antiguo Israel no era una isla cultural. Estaba rodeado de otras culturas. El cercano Oriente Antiguo era un mundo politeísta, lleno de dioses y, muy importante, de diosas poderosísimas. Y todas esas imágenes, todas esas ideas sobre lo divino, flotaban en el ambiente. Eran parte del vocabulario cultural de la gente de ese tiempo. Y estas imágenes lo ilustran perfectamente. Por un lado tenemos la fuerza, el poder, la soberanía sobre la naturaleza, una diosa que domina a un león, nada menos. Pero por otro lado está el cuidado, la ternura, la nutrición. Una vaca amamantando a su ternero que es un símbolo universal de amor y de vida. Lo divino femenino tenía estas dos caras. Entonces, la gran pregunta es, ¿acaso estas ideas se filtraron en la concepción que tenía Israel de su único Dios? Pues si miramos la historia del gran diluvio en el Génesis, todo apunta a que sí. A ver, en las historias de Mesopotamia, de donde viene una versión más antigua del diluvio, hay dos reacciones divinas totalmente opuestas. Por un lado está Enlil, un dios masculino que se enoja porque la humanidad hace mucho ruido y ¡zas!, decide acabar con todos. Pero luego está la diosa Istar, que llora por sus criaturas, se lamenta, se arrepiente de esa destrucción. Y aquí viene lo interesante. El dios del Génesis parece que tiene un poco de los dos. Primero, manda el diluvio como un castigo, muy al estilo de Enlil, pero después muestra compasión, se arrepiente y promete nunca más volver a destruir el mundo, casi como si sintiera el dolor de Ishtar. O sea que la imagen de Dios en la Biblia es mucho más compleja, no es puramente masculina, incorpora rasgos que, en ese mundo, se asociaban claramente con las diosas. Bueno, pasemos a la última parte, que es quizás la más reveladora. Y para esta, no necesitamos ni picos ni palas.
Solo necesitamos volver al texto original en hebreo y leerlo con otros ojos. Vamos a una de las frases más determinantes de toda la Torá. Está en Génesis capítulo 3, versículo 16. Y miren, es un pasaje que ha tenido un peso histórico gigantesco. La forma en que se ha traducido y entendido ha definido las relaciones entre hombres y mujeres por milenios. Por un lado, tenemos la traducción tradicional, la que casi todo mundo conoce. Y él te dominará. Suena a jerarquía, a poder, ¿verdad? Pero una nueva lectura del verbo hebreo original, que es meshel, propone algo radicalmente distinto. Y él será como tú. Pasamos del dominio a la reciprocidad, a la igualdad. Es que el cambio es total. De una frase que parece justificar la subyugación, pasamos a una que describe una relación de pares. La pregunta es obvia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible esta nueva lectura? La clave de todo, como casi siempre, está en el contexto. Lo que dicen estas académicas es lo siguiente. Ese verbo hebreo, meshgal, cuando significa dominar, casi siempre se usa en un contexto político. Un rey que gobierna a su pueblo, una nación que domina a otra. Pero, ¿qué contexto político hay en el jardín del Edén? Ninguno. En cambio, ese mismo verbo también puede significar ser como, ser semejante a. Y en una historia sobre el origen de dos seres humanos, sobre su relación fundamental, ese significado de semejanza, de reciprocidad, pues se encaja mucho mejor con la historia. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? ¿Por qué es tan importante cómo leemos estas historias tan antiguas? Lo que vemos es que al combinar la arqueología, el contexto cultural de la época y una lectura más atenta del texto original, el panorama cambia por completo. De la idea de mujeres encerradas en casa, pasamos a mujeres con poder económico y público, de un Dios visto solo con rasgos masculinos, a una imagen divina que también integra atributos femeninos como la compasión. Y lo más fuerte, de una supuesta jerarquía ordenada divinamente, pasamos a una narrativa de mutualidad y semejanza. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si una de nuestras historias más fundamentales, una que ha moldeado nuestra civilización, es en realidad mucho más compleja y abierta de lo que pensábamos, entonces, ¿cuántas otras historias quedamos por sentadas, historias de nuestro pasado, de nuestra cultura, hasta de nuestras propias familias, no estarán también esperando a que alguien las vuelva a leer con otros ojos? Una pregunta para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este recorrido.